Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y le queremos invitar a que se quede con nosotros en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. En esta ocasión, la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejera. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Listo, buenas tardes, bienvenidos al programa radiofónico La Urna, programa de radio del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos como invitada a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey Jordán, quien recientemente se ha integrado a este consejo y aprovechamos para darle nuestra felicitación. Y me voy a permitir leer una pequeña síntesis de su trayectoria. Para iniciar con el tema de hoy, que será las listas de personas que incurren en violencia política. Carla Humphrey Jordán es exconsejera, actualmente consejera del Instituto Nacional Electoral y fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, asesora del Consejo General del entonces IFE, es candidata a doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM. Cuenta con diversos diplomados en materia político-electoral y administración pública. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, ANSE, socia y fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana. Bienvenida, Carla, a este programa. Muchas gracias, consejera Félix Tocaya. Gracias a La Urna por la invitación, por supuesto a todo tu auditorio, y también agradezco al Instituto Electoral del Estado de Coahuila por invitarme a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues para contextualizar un poco a nuestros radioescuchas, quisiera comentar que este camino para la incorporación de mujeres en los espacios públicos y en los espacios de toma de decisión, pues ha implicado la elaboración por parte tanto del Congreso Federal como de los congresos estatales de diferentes reformas a lo largo de 30 años. La mayor incorporación de mujeres pues ha generado pues una mayor violencia política en contra de las mujeres por razón de género en estos espacios y sobre todo también en el ejercicio de sus cargos. Y es por esa razón que en el transcurso de este año se realizó una nueva reforma en la que se están pues poniendo nuevas medidas para tratar de prevenir y erradicar este problema. Entre estas medidas tenemos que tiene que ver con exigir como un requisito de elegibilidad el no haber sido o haber incurrido en violencia política de género. Entonces, quisiera que para empezar, Carla, no sé si nos pudieras platicar un poquito de la razón de la inclusión de esta prohibición. Sí, bueno, como ya mencionabas, a partir del 2014 que se constitucionalizó el principio de paridad, se ha visibilizado más la violencia política en contra de las mujeres por el ejercicio de sus derechos político-electorales. Mujeres, pues unas de varios partidos políticos, otras de distintas profesiones, hemos estado como muy activas, intentando hacer dos cosas. Primero, ampliar este principio de paridad, que en un primer momento se refirió solo a candidaturas a los congresos estatales y el Congreso de la Unión. Hablamos aquí de paridad horizontal, paridad vertical, pero también un tema que nos parecía muy importante y que pues empezamos a construir también a partir de decisiones jurisdiccionales cuando estaba en la sala superior, pero también con otras autoridades, con la creación del protocolo para atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Y bueno, finalmente y felizmente, el 13 de abril de este año ya se publicaron reformas a diversas leyes para atender la violencia política, siendo algo muy importante que es la tipificación de la violencia política y también la creación de una serie de obligaciones tanto para autoridades, partidos políticos y para cualquier persona
persona que participe en la materia político-electoral, también una serie de sanciones, pero como te decía, lo que nos parecía más importante y más relevante era la tipificación de la violencia política, porque se llegaba a un punto que con resoluciones administrativas y jurisdiccionales no llegábamos o no se llegaba claramente a inhibir, no se ha llegado a inhibir este tipo de conductas. Este registro parte de una sentencia muy reciente de la Sala Superior de hace unos días, que nos ordena hacer algo que nos parece muy relevante, que es integrar un registro de personas infractoras por violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Me parece que es una medida muy importante, primero, porque es darle publicidad a las personas que cometan este tipo de violencia. También permitirá a autoridades jurisdiccionales y administrativas de todo el país a consultar esta base de datos porque será un registro público y claramente, si bien no estar en este registro de forma automática impide que cumplas uno de los requisitos para ser registrado como candidata o candidato, sí será un elemento que se tendrá que tomar en cuenta para evaluar si se concederá, si se otorgará el registro a una persona para contender a un cargo de elección popular. Me parece que en este sentido la virtud de este registro es justamente que la publicidad hará dos cosas: inhibirá este tipo de conductas y también permitirá a las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas, tener un elemento adicional para determinar sobre la elegibilidad de una persona a un cargo de elección popular. Sin duda, bueno, esta sentencia tiene su antecedente en aquella sentencia de Jalapa, de Sala Regional Jalapa, que en primer lugar niega que una persona, un hombre, un regidor que estaba contendiendo por un cargo de elección popular, cumpliera los requisitos necesarios para contender al cargo al que quería postularse, derivado de que ya había sido condenado por violencia política en razón de género, por lo que esa sala, y después confirmado por la Sala Superior, determinó claramente que entonces no cumplía uno de los requisitos, el de modo honesto de vida, y además ordena al OPLE de Oaxaca a crear este registro justamente, bueno, para tener el antecedente de las personas que cometan, sean sentenciadas o estén, digamos, ya por resolución firme, se haya determinado que han cometido violencia política en razón de género. Por tanto, creo que es una buena noticia a nivel nacional. La sentencia además obliga a que desde el INE nos coordinemos con todos los institutos estatales electorales, con las autoridades jurisdiccionales también locales, las administrativas. Creemos que es un tema que estamos discutiendo, también hacerlo con la Fiscalía de Delitos Electorales, porque, bueno, claramente ya es ahora un delito cometer violencia política, por tanto creo que es otro de los elementos que debemos tomar en cuenta para hacer estos lineamientos. La sala nos mandata que los lineamientos estén listos, aprobados por el Consejo General antes del inicio del proceso electoral, que, bueno, como dimos a conocer a inicios de esta semana, iniciaremos el lunes 7 de septiembre. Entonces estamos ya a menos de 3 semanas, estamos trabajando las y los consejeros en estos lineamientos y en la creación de una cosa que nos parece muy, muy importante, que será un registro informático donde se albergará esta base de datos, y creemos además que lo administrativamente más simple es que cada autoridad, en el marco de sus atribuciones, pueda alimentar este registro con base en las resoluciones, digamos, firmes que no fueron impugnadas o en las sentencias que se les vayan notificando, para tener permanentemente actualizado y además a nivel nacional este registro que nos sirva a todas y cada una de nosotras, de las autoridades, para hacer nuestro trabajo respecto a pues cuando menos detener y atender y prevenir la violencia política en razón de género. Bien, Carla, bueno, pues surgen diversas interrogantes en torno a este tema que, bueno, se ha discutido en algunos foros. El primero de ellos es, entiendo que estas reformas del mes de abril de este año, pues ya se encuentran en vigor actualmente, y como bien dices, la sentencia obliga a que estos lineamientos o este registro, digamos, esté aprobado antes del inicio del proceso electoral federal que inicia en septiembre. Aquí la primera pregunta sería que entonces este registro, digamos, ya tendría que estar operando y pudiera ser consultado para este proceso electoral que iniciará en septiembre en el ámbito federal y para los concurrentes que van a celebrarse junto con este proceso. Esa sería una primera pregunta.
Sí, la respuesta es sí. La sentencia es muy clara en establecer que ya tendría que estar listo antes del inicio del proceso electoral, justamente para que esté en funcionamiento en el proceso electoral 2020-2021. La idea del Instituto Nacional Electoral es crear este sistema informático para albergar la información, con una serie de lineamientos que también faciliten la coordinación a nivel de las entidades federativas con el Instituto Nacional Electoral. Estamos estableciendo muy probablemente unos transitorios para determinar que si el sistema no está listo, por lo menos vayamos teniendo que generar estos sistemas tanto local como nacionalmente, para que podamos entonces ir integrando cuando menos la información, y cuando ya esté listo el sistema, el INE darlo de alta en el sistema, y a partir de ese momento que las autoridades locales puedan acceder al sistema y permanecer dentro del ámbito competencial que les corresponde, hacer que la información permanezca permanentemente actualizada. Bien, bueno, pues con esto nos vamos a un corte, un tema bastante interesante y que además por primera vez en la historia de nuestro país se va a implementar, y regresamos después del corte para continuar con esta interesante charla. Muy bien, regresamos en nuestro programa La Urna. Estamos charlando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, sobre las listas de personas que incurren en violencia política. Y nos comentaba hace un momento, pues, que el Instituto Nacional Electoral está trabajando en la elaboración de lineamientos para la operación de un sistema informático en el que se pueda crear esta base de datos, este registro, en donde se inscribirán estas personas, que, como ya bien nos mencionó la consejera, tiene que haber una resolución firme para que puedan ser ingresados a este registro, como una forma de dar certeza jurídica, y que las autoridades electorales, al momento de evaluar los requisitos de elegibilidad, puedan consultar este padrón, este registro, ¿no? Para verificar que esas personas no incumplen con este requisito de no haber sido condenado por violencia política de género. Y aquí surge la siguiente inquietud. Como ya lo comentaba, consejera, bueno, pues esto viene de unos criterios jurisdiccionales en donde ya se les negó a alguna persona el participar en el proceso electoral, en la interpretación de que no cumplen con un modo honesto de vivir si es que han incurrido en una infracción de este tipo. Y aquí surge la pregunta, puesto que la armonización en los diferentes estados pues ha variado en algunos aspectos, y la primera pregunta sería si solo aplica en el caso de delitos, ¿no? Porque, digamos, también hay sanciones o sentencias por parte de tribunales electorales, ¿no? A través de los JDC o a través de los procedimientos sancionadores. Entonces, si solo aplica a los delitos, y en todo caso, bueno, ya nos comentaste que las autoridades electorales tendrán que alimentar esta base de datos, lo que me lleva a la siguiente pregunta: si esta será una única lista nacional que se alimente con todos los precedentes que haya en cada uno de los estados. Gracias. Empiezo por la segunda. La sala superior en la sentencia establece la creación de esta lista nacional o registro nacional, que se nutrirá también de datos locales. Ya hay registros registros más bien a nivel local, por ejemplo en Oaxaca, que lo mandató la sala regional Jalapa. Por tanto, no creo que se trate de que solo haya un registro nacional sin que haya locales, sino creo que a la par pueden irse alimentando ambos sistemas, pero creo que la virtud de esto es que cualquier ciudadano o ciudadana acceda o pueda accesar a este registro, y de esta manera conocer con puntualidad cuáles son las personas que han sido condenadas o que se determinó por resolución firme que cometieron violencia política en razón de género, y saber entonces cuáles son los nombres y las particularidades de cada uno de los casos. Creo además que, como señalas, bueno, en el tema de la armonización había dos pendientes importantes: armonizar primero la reforma que conocemos todas como paridad total o paridad en todo,
que fue en 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación, y también ahora la de violencia política en razón de género. Hubo entidades federativas que desafortunadamente no lo hicieron en tiempo para que se aplicara en este proceso electoral, y creo que en esta línea ha sido muy clara la Sala Superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en general, porque ha ido resolviendo una serie de asuntos en las que ha sentado criterios importantes, por ejemplo, para revertir la carga de la prueba a las mujeres que han sufrido violencia política, para no obstaculizarles el derecho a la justicia. Y creo que es muy importante en ese tema otra sentencia también de hace unos días de la propia Sala Superior, en la que se resolvió un juicio de revisión constitucional contra la omisión del Congreso del Estado de Nuevo León de no armonizar la legislación en estas dos materias, paridad y violencia política, y mandata justamente dos cosas, ¿no? Una, la obligación inmediata al Congreso para legislar en este tema, que me parece una sentencia muy relevante, y dos, haciéndose cargo que dado que el artículo 105 de la Constitución establece que cualquier cambio relevante a la normatividad electoral tiene que estar en vigor 90 días antes del inicio del proceso electoral, y dado que se hizo cargo que ese tiempo ya no era el adecuado, mandata al OPLE de la entidad federativa de Nuevo León a crear una serie de lineamientos que establezcan estos parámetros que están en estas dos reformas, muy importantes reformas constitucionales y legales, justamente para que las mujeres del Estado de Nuevo León no tuvieran un trato desigual o discriminatorio respecto a las mujeres de otras entidades federativas en el proceso electoral que está por comenzar. Y además, la sala determinó, la Sala Superior, que esta sentencia fuera notificada a todos los OPLES en las entidades federativas, como para establecer una ruta muy clara de que si los congresos locales no están cumpliendo o no cumplen con estos parámetros constitucionales, hay forma de generar toda una cadena jurídica que termine en estas dos cosas, ¿no? En que se mandata al Congreso local a cumplir con este mandato constitucional y armonizar sus leyes, y también si no es el caso o no se pueden aplicar por los tiempos, entonces a crear lineamientos que les posibiliten primero el ejercicio de sus derechos político-electorales y hacerlos en condiciones de seguridad, sin discriminación y sin violencia. Entonces creo que esta es otra parte de estos lineamientos que me gusta leer las dos sentencias, estableciendo como una ruta muy clara de lo que el tribunal va estableciendo en relación con la violencia política en razón de género. Y entonces me parece muy importante, primero, que se haga cargo de omisiones legislativas, que mandate que se hagan estas reformas, además que establezca una ruta para que cualquier autoridad electoral en el país pueda acceder justamente a esta vía para conseguir o para obligar este mandato a sus congresos locales, pero también establecer distintas medidas para detener la violencia política. Así que el registro me parece que tiene un tema de inhibir, ¿no?, a las personas que no quieren encontrarse en un registro, no quieren aparecer en un registro público como violentadores o violentadoras en razón de género, y creo que esto también permitirá claramente establecer, primero, a cuánto ascienden estos casos, cuántos son, cuántos se denuncian, y también cuáles son las medidas que tenemos que tener para erradicar la violencia política. Claramente no es un asunto, desafortunadamente, que vayamos a terminar ni en un día, ni en un proceso electoral, pero creo que tenemos que estar muy pendientes de saber cómo tenemos que ir modificando estas herramientas y estos instrumentos para, primero, hacerles saber a las mujeres en todo el país que no están solas, que hay mecanismos para defender sus derechos, para que los ejerzan de manera íntegra, pero también para que lo hagan sin sufrir condiciones de violencia, sabiendo que tenemos todo, cuando menos ya ahora, el marco normativo que permite defender los derechos de las mujeres y permite además defender que ejerzan sus derechos en un marco libre de violencia, con seguridad, cuidando su integridad, la de su familia, la de las personas que trabajan con ellas, etcétera, porque muchas veces, como bien sabes, la violencia se da también en el entorno familiar o contra el entorno familiar de las mujeres para obligarlas a renunciar a un cargo, renunciar a una campaña, renunciar a un salario, y también de amenazas contra las personas que colaboran directamente con ellas.
Muy bien, Carla. Esto que nos comentas me lleva a otras dos preguntas que yo creo que ya para empezar a cerrar el programa. Bien dices que la violencia se da también en otros ámbitos y por todos los foros que se han hecho sabemos que hay algunos estados que han contemplado algunos otros casos en donde también se puede, digamos, incurrir en este requisito de inelegibilidad. La pregunta es si el registro, que así lo entiendo, pero me gustaría que se lo explicaras a nuestro público, solo aplica para los casos de violencia política en razón de género o si en alguna entidad se puede contemplar algún otro tipo de violencia. Y por otro lado, lo que señalas, ¿no? La importancia de la denuncia. Para que esto sea eficaz, pues tiene que haber el precedente, el caso y la sanción. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es la importancia de que las mujeres denuncien este tipo de problemáticas. Bueno, la primera pregunta, yo creería, en una primera instancia, pues lo que nosotros vamos a acatar con los lineamientos es lo que mandata la Sala Superior concretamente, que es en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres. A mí me gustaría pensar, pero esa es una discusión que tendremos que tener las y los consejeros electorales, que si estamos hablando de detener la violencia contra las mujeres, que hay violencia económica, psicológica, patrimonial, física, sexual, en fin, yo creo que pudiera ser un registro que pudiera expandirse a otras áreas en las que se condene a personas por violencia en razón de género, como un análisis para ver si alguien puede cumplir con estos requisitos para ser postulado a un cargo de elección popular. Escuché justo esta semana o a finales de la semana pasada que hay un grupo de legisladoras de varios partidos políticos que justamente están promoviendo una iniciativa en este sentido, ¿no? Y creo que es darle justamente un contenido amplio a combatir la violencia con la que vivimos las mujeres, desafortunadamente, en nuestro país, que no solamente pues, es una violencia política por el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, sino que hay violencia que se da en distintos ámbitos. Imaginemos que podamos tener a deudores alimentarios también registrados en este registro, registro de personas infractoras por violencia política en el momento en que ellos quisieran acceder a un cargo de elección popular. Claramente no tendría impacto en otras esferas, pero creo que para tener personas que quieran ejercer derechos político-electorales y quieran acceder a cargos, sería importante saber que las personas que están ahí no violentan a las mujeres, aunque sean aspectos distintos a los político-electorales. Eso es un tema personal. Yo vería este registro como el piso mínimo al que tenemos que accesar, digamos, como violencia política en razón de género, pero yo creo que pudiera ampliarse. Es una discusión que tendremos que dar en Consejo General. No sé necesariamente si se dé ahorita, porque estamos como muy cerca al inicio del proceso electoral. Claramente, pues a lo mejor hay impugnaciones. Tenemos que también dar este plazo para que esté listo y empiece a funcionar. Creo que en un primer momento será solo en materia de violencia política. Y bueno, tu segunda pregunta me parece que es importantísimo denunciar, porque claramente parece que si no denunciamos los casos de violencia política no existen, las mujeres somos unas exageradas, estos casos son pues, los que se deben vivir en política y si nos gusta la política, pues tenemos que aguantar ese tipo de conductas y de tratos, que además llegan hasta la muerte, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de palabras o alguna acción que incida en cómo ejercemos nuestros derechos políticos, pero creo que si no denunciamos y hacemos que se apliquen las sanciones que ya están en la ley, ahora sí ya están en la ley para la violencia política, pues estaremos sin combatir otro de los lastres que tenemos en México en general, ¿no? El combate a la impunidad. Por tanto, yo invito a las mujeres que desafortunadamente están sufriendo violencia política o a las mujeres cerca de otras que sufren violencia política a que presenten estas denuncias ante las autoridades electorales, jurisdiccionales o administrativas que permitan entonces que podamos aplicar las leyes que acaban de reformarse y publicarse el 13 de abril de este año. Pues muchas gracias, consejera Carla. Ya estamos por finalizar el programa. La verdad es que es bien poquito tiempo y hay un chorro de cosas que podríamos comentar al respecto, pero me parece muy importante que por lo pronto pues tengamos
conocimiento de la existencia, futura existencia de este registro, que sepamos que ahora cuando alguien quiera ser candidato, pues también tiene que tener esta solvencia de no haber sido violentador, ¿no? Que ya va a ser algo que permee en la esfera también de su derecho a ser postulado como candidato, y sobre todo la importancia de denunciar. O sea, todos estos mecanismos que se han puesto en la ley para que sean eficaces y que sean efectivos, pues tienen que ponerse en marcha, ¿no? Tenemos que quitarnos el miedo y de verdad denunciar y echar a andar estos mecanismos para que realmente tengan un efecto, ¿no? Porque pues de otra manera, digamos, no van a tener el efecto que se desea, que es justamente pues ser medidas ejemplares para poder erradicar este problema. Yo te agradezco mucho tu participación, ojalá que más adelante nos vuelvas a acompañar con otros temas, y bueno, pues te agradezco mucho y les pido a todos que nos acompañen también en la siguiente emisión de nuestro programa radiofónico La Urna, y bueno, pues te dejo el micrófono por si quieres agregar algún comentario en la despedida. Muchas gracias. Primero, gracias, consejera, por la invitación y por supuesto estaré encantada de estar contigo las veces que me invites. Y bueno, como decías, creo que tenemos que avanzar en igualdad sustantiva, en ejercer nuestros derechos de forma integral y en forma que no suframos violencia de ningún tipo, en este caso violencia política, que es importante denunciar y acompañar a las mujeres en todo este proceso sin revictimizar a las mujeres, pero también es importante que como sociedad tomemos conciencia de estas condiciones para que podamos combatirla en los contextos social y cultural, que es muy importante avanzar, porque estamos avanzando por la vía legal de sentencias, de resoluciones, pero en los hechos culturalmente es donde tenemos que avanzar, en educación, en la sociedad, en la cultura con la que hombres y mujeres somos vistos y nos vemos en nuestra sociedad. Así que cuando avancemos a que cada persona sea juzgada o pueda trazar el plan de vida que quiera y además materializarlo, creo que en ese momento dejaremos de pensar solamente nosotros como hombres y mujeres o en cómo tenemos que ejercer nuestros derechos con estereotipos y con violencia. Por tanto, bueno, pues es una invitación a que todos avancemos justo en esta ruta y gracias a tu auditorio también. Pues muchas gracias, consejera, nos despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestro siguiente programa, La Urna. Muchas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.